Bienvenidos. En este video hablaremos sobre los convertidores reductor y convertidor elevador. Como podemos darnos cuenta en esta gráfica, contamos con un transistor MOSFET, un inductor, un capacitor, una resistencia y un diodo. Nos pide desarrollar un circuito donde el voltaje de la fuente es de 12 voltios, la resistencia de la carga es de 10 ohmios y además nos pide que valoremos con los respectivos datos del duty cycle de 25, 50, 75 y 100%. El factor de rizado tiene que ser menor al 4% y el voltaje de la salida tiene que estar de 0 a 10 voltios. Como pueden ver en este diagrama, tenemos planteado en ORCAD con un transistor MOSFET IRF Z44 y un PW con los respectivos datos calculados a continuación. El duty cycle, como pueden ver, esta es la característica que es la gráfica del mando, y el PWM son los respectivos datos que vamos a ingresar calculando con las fórmulas que tenemos en la parte de acá abajo. Estos son los significados de cada uno de los datos que tenemos que llenar. Y a continuación tenemos el dato principal, que es la frecuencia de 15 kHz y un factor de rizo de menor al 4%. Como pueden ver en estos cuadros, tenemos un duty cycle del 25%, 50, 75 y 100%. Estos son los valores que tenemos que llenar en el ORCAD para poder así calcular las gráficas correspondientes. En este caso analizaremos la de 25 y la de 75%. Además, tenemos que el voltaje de la salida podemos calcular con el duty cycle multiplicado por el voltaje de entrada. Para comprobar el factor de rizo, debemos multiplicar el voltaje de salida por el factor de rizo. Ese voltaje debemos compararlo con el voltaje de rizado, que es igual al voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Entonces ese voltaje de rizado tiene que estar en el rango del voltaje calculado anteriormente. Tengo planteado con los respectivos datos y vamos a ejecutar. Pues bien, aquí tenemos el circuito donde nos podemos dar en cuenta. Las líneas verdes son la gráfica de mando que va de 0 a 12 voltios y así sucesivamente. En este caso estamos analizando con un duty cycle del 75%. Vamos a sacar la gráfica. Va desde 12 en el rango, que es el tiempo donde no manda la señal. Es más corto que el PW, que es el rango donde mantiene o funciona el convertidor reductor. Por lo tanto, es mayor y cumpliría con el 75%. Además, en la gráfica roja podemos visualizar sobre el voltaje de salida, que es menor que el voltaje de entrada, que era de 12 voltios. Y aquí verificamos que esa intensidad está en un régimen permanente, ya que los valores están por encima, o sea, en valores positivos. Podemos verificar que el voltaje de salida es de 5.85. Ahora, analizando con un duty cycle del 25%, he cambiado aquí en el PWM los valores calculados anteriormente. Entonces, baja más el voltaje de salida. La gráfica de mando se mantiene, la gráfica de intensidad sigue en un régimen permanente, pero tenemos ahora un voltaje de salida de 2,06 voltios. Al reducir el porcentaje del duty cycle, nos damos cuenta que también reduce el voltaje. Y ahora, ¿qué pasa si colocamos al 100% de la figura de mando? Es una línea constante. Igualmente la ondulación de la salida de voltaje del condensador ha subido. Igualmente la onda de la intensidad se sigue manteniendo en un régimen permanente. Y ahora el voltaje de salida es de 8.24 voltios. Un convertidor elevador. De igual manera, los valores toman, igual que en el anterior caso, las mismas fórmulas, en este caso de periodo. El voltaje de salida cambia, ya que ahora es voltaje de entrada sobre 1 menos el duty cycle, que en este caso 75%. Para verificar que cumple el factor de rizo de la misma manera planteada anteriormente. Tenemos en este caso primero el inductor y después el transistor MOSFET. En este caso pasa a un PWM.
Bueno, aquí hemos establecido los tiempos de subida, el tiempo de bajada para la señal de mando. Tenemos que el PW es de 50 microsegundos y el TD de 16.66 microsegundos. Voltaje de salida es de casi 45 voltios. Adicionalmente, podemos ver la gráfica del inductor y la señal de mando. El tiempo de apagado es menor que el tiempo PWB. Ahora, si analizamos con el duty cycle de 25%, vamos a correr el programa y ahora nos sale la siguiente gráfica. De igual manera se sigue manteniendo la señal de mando que va de 0 a 12. Cambia la gráfica del condensador y también de la corriente que pasa por el inductor. Podemos verificar que ahora es mayor el tiempo TD y es menor el tiempo PW. Por lo tanto, el tiempo de apagado es más grande que el tiempo donde está la señal. Hemos analizado las gráficas con sus respectivos duty cycle y cómo se comportan en cada uno al variar el porcentaje de la señal PW. Eso es todo. Gracias por ver el video.